Y vamos a hablar de una noticia que seguramente le generó algún entusiasmo a más de uno, a más de una, alguna ilusión tal vez. Y tiene que ver con que los proyectos para reducir la jornada laboral, mira cómo sonríen ahí, los proyectos para reducir la jornada laboral empezaron a ser discutidos por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Hay 7 iniciativas dando vueltas, varias son de Unión por la Patria, 5 son de Unión por la Patria, hay una del FIT y hay una del Partido Socialista. Y bueno, los proyectos apuntan a bajar la actual cantidad de horas de 48 horas semanales. Esto 48 horas semanales sería 6 por 8, ¿no? Es decir, 6 días a la semana, 8 horas, eso te da 48, sí, la verdad que agotamiento. Para hablar un poquito del tema, está en comunicación telefónica con nosotros una de las personas que estuvo laburando en la presentación de proyectos, de algún proyecto en esta línea, que es Luis Federico Padín. Él es abogado laboralista e integra la corriente de abogados laboralistas 7 de julio. ¿Qué tal, Luis? Juan Martín Ramos Padilla te saluda desde Radio Caputo. ¿Cómo estás, Juan Martín? Un gusto saludarte, che. ¿Cómo anda Bueno, todo por ahí? el gusto es nuestro. Bueno, nos gustaría, la verdad, es un tema más que interesante por varios aspectos, ¿no? Me gustaría, capaz, si te parece, que nos cuentes un poco en qué consisten estas iniciativas, bueno, y cuáles son los fundamentos, cuáles son las motivaciones para empezar a pensar en la reducción de la jornada laboral. Bien, bueno, a ver, los distintos proyectos de los que vos mencionabas recién, en todos los casos proponen una reducción de la jornada de trabajo. En Argentina venimos rezagados en la materia. Uh-huh. Tengan en cuenta que esta jornada máxima a la que apuntabas recién, de las 48 horas semanales y las 8 horas diarias, figura o fue impuesta por una ley de 1929, la ley 11.544, es decir, que Ajá. estamos hablando de que estamos próximos a cumplir 100 años de nuestra ley de jornada. Ok. O sea que evidentemente este es un tema donde no puede haber la menor duda de que teníamos una asignatura pendiente en términos de modernizar la normativa laboral, pero acá sí, hablando de modernización de la normativa en función de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Porque viste que a Uh-huh. veces cuando se habla de modernización uno se asusta un poquitito porque lo que viene es la reducción no de la jornada laboral, sino de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, en este caso va en otra línea, y es interesante además que vaya en otra línea en este contexto donde buena parte de los distintos espacios políticos justamente lo que pregonan y forma parte de la plataforma electoral, sorprendentemente, es la disminución de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Uh-huh. Entonces, que haya una iniciativa que justamente vaya en otra línea absolutamente disímil, que tiene que ver con el reconocimiento de derechos, no la destrucción de derechos, es un motivo de celebración. Bien. Veo que hay ahí, entre los proyectos que se han presentado, bueno, hay algunas diferencias, ¿no? Entiendo que hay algunos proyectos que plantean una jornada máxima de 40 horas, hay algunos que plantean una jornada máxima de 36. Entiendo que en el caso, por ejemplo, del FIT plantearon una jornada máxima de 30 horas semanales. ¿Cómo sería ese tema? Bueno, hay sí diferencias entre los distintos proyectos, justamente la que vos señalás, 40 horas, 36 horas semanales, y en el caso del FIT, 6 horas diarias, pero 30 horas semanales. En definitiva, es una cuestión que se irá resolviendo a medida que avance la discusión Uh-huh. sobre este tema, pero en todos los casos sí es importante que se pone el eje sobre la reducción de la jornada, asumiendo un problema que tiene la República Argentina, donde se trabajan muchísimas horas y estamos aplicando una normativa propia de otra realidad histórica. Uh-huh. En definitiva, además esto es importante a la hora de las discusiones que se tienen, porque es cierto que los sectores identificados con el paradigma empresarial sistemáticamente se van a oponer
a todo lo que sea el reconocimiento de los derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Siempre, es de manual, es un tanto incomprensible porque mucho más aquellos empresarios vinculados al mercado interno, donde mayores derechos de los trabajadores, mayores salarios de los trabajadores, es mayor consumo, pero así todo hay una cuestión de cierta lógica empresarial, que insisto, es a veces incomprensible, y para incomprensible, si no, basta con escuchar al representante de la Unión Industrial Argentina, de las cuestiones que planteaba, que tienen que ver con cierta estrechez de miras en términos de, claro, de lo que es el avance de leo los derechos de los para quienes no lo trabajadores. escucharon textualmente algo de lo que dijo, te referís a Julio Cordero de la UIA, dijo, de la Unión Industrial Argentina, dijo: yo limito la jornada para que trabaje menos. ¿Para qué? O sea, ¿está mal trabajar? ¿Estamos en contra del trabajo? ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Por supuesto, la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Esto dijo Cordero. Claro, entonces, es bueno lo que dijo Cordero, que fue importante que estuviera ahí, porque siempre se enriquecen las discusiones cuando hay miradas contrapuestas, y claramente es lo que piensa un sector muy importante del empresariado. ¿Para qué? Entonces, en ese escenario, dos cuestiones. Primero, es cierto que en el año 1919, es decir, 100 años atrás, más de 100 años atrás, la OIT en el convenio número 1 estableció una jornada máxima de 48 horas. Pero pasaron 100 años, no es poco. Y además, ya en 1935, después nosotros asumimos con la ley de 1929, tomamos esta jornada de 48 horas semanales. Pero después la propia OIT en 1935 empieza a promover una reducción de la jornada a 40 horas. Esto a través de un convenio que es el 47 de la OIT, lo que pasa es que Argentina no lo ratifica. Después el mismo organismo internacional, la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, el mismo organismo internacional en el año 62, a través de una recomendación, que es la 116, otra vez va en la misma línea de reducción de la jornada. Entonces esto que plantea el representante de la UIA, de que no, ya está, ya lo discutimos, a otra cosa, ya está cerrada esa discusión, bueno, no, en absoluto, nosotros creemos en el avance del derecho social. Digo, no es que, inclusive hay principios de pactos internacionales que están incorporados a nuestra Constitución Nacional, que es, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos, Sociales y Culturales, inclusive el artículo 75, inciso 19 de nuestra Constitución, hablan del principio de progresividad. ¿Qué significa esto? Avanzar en los derechos, no retroceder, sino ir avanzando. No es que me cristalizás algo que se cerró hace 104, 105 años atrás y ya está, no podemos pedir más. No, vamos por más, por supuesto. Pero después, en cuanto a lo que, o sea, esa parte del discurso es insostenible, pero bueno, está bien en términos de una discusión, pero la verdad que no está demasiado elaborado, para decirlo así prolijamente. Pero después, esto de qué vamos a hacer con más jornada. Y entonces, a ver, un tema que tiene que quedar claro es que el eje central de la reducción de la jornada de trabajo tiene que ver con la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Este es el punto central y es el motivo por el cual es muy importante trabajar en la reducción de la jornada. ¿Para qué más tiempo quieren los trabajadores? Y para la vida personal, para estar con la familia, para estar con amigos, para hacer actividades recreativas. Además, actúa como facilitador de la corresponsabilidad de las tareas de cuidado y, en definitiva, con mucho respeto, pero uno les preguntaría a las patronales: ¿y a vos qué te importa? Claro. Lo que hacemos con nuestro tiempo libre. Claro. En definitiva, hacemos lo que queremos. Es necesario mirar la tele, digo, teníamos un presidente de la nación que se jactaba de tener que llegar a la casa a las 7 de la tarde para ver Netflix. Pues, pero por eso, mirar la tele, leer un libro, ir a buscar a tu pibe al cole y caminar de la manito las cuadras que te separan de la casa. Digo, ¿qué te importa lo que es? No es de loco, pero es que el argumento es sorprendente, pero bueno.
Pero entonces, frente a esto que es un tanto desorbitante, sí es importante dejar en claro esto. La reducción de la jornada es fundamental porque supone mejorar las condiciones de vida de los laburantes de la Argentina. Y además tiene beneficios adicionales. A ver. Creo que ese es el punto central. Pero después, la reducción de la jornada va en línea con la reducción de la siniestralidad laboral. Es decir, bajan en los países que han implementado la reducción de la jornada o en las empresas que lo han hecho motu propio, bajan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Esto es de manual, obviamente. Un obrero, un trabajador, al finalizar una jornada de trabajo extenuante es mucho más proclive a tener accidentes de trabajo. O sea que, y esto para nosotros es fundamental, mucho más que estamos en un país donde es elevadísima la tasa de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Y basta el efecto con mirar las estadísticas que publica la SRT, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Se me ocurre otra que incluso debe ser mucho más inmediata, que es que aumenta la productividad. Es decir, si el tipo está más descansado y el tipo además está contento porque paseó el perro, vio la Netflix y todo eso, va a laburar mejor. Exacto. Entonces, lo que nosotros planteamos es, desde todos los puntos de vista que nos analicemos, es positivo. Desde el punto de vista de los trabajadores, porque mejora su calidad de vida. Reducen además los accidentes, que esto tiene que ver directamente con los intereses de los trabajadores, porque son los que ponen el cuerpo en el contrato de trabajo. Entonces, cualquier afectación a su cuerpo, lógicamente, los termina afectando en sus posibilidades de trabajo futuro. Pero después, desde el punto de vista de los laburantes, esto también supone, como ninguno de los proyectos plantea que la reducción de la jornada trae aparejada una reducción del salario, es decir, se mantienen los salarios actuales, pese a la reducción de la jornada. Esto lo que permite también es en parte igual, pero la recomposición del poder adquisitivo del salario. Digo, nadie puede plantear seriamente que los trabajadores no están perdiendo hace unos cuantos años en el reparto de la torta. Y en un contexto inflacionario como el actual, no existe la menor duda de que los salarios pierden por goleada. Entonces, bajar la jornada y mantener el salario recompone de alguna manera el poder adquisitivo de la remuneración. Y después otra cuestión, desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, es que una medida de esta naturaleza lo que permite es repartir el trabajo existente. Sí, claro. Baja la jornada de trabajo. No es que genera nuevos puestos de trabajo adicionales, como si uno creara, no sé, una fábrica determinada requiere tantos trabajadores. No, acá no se va a crear una nueva fábrica por esto. Pero lo que va a suceder es que al reducir la jornada de los trabajadores que prestan servicios en esa fábrica, esto fomenta la contratación de nuevos trabajadores para cubrir esas zonas de trabajo. Es fácil graficar esto que decís, me parece, en el ejemplo de un supermercado, ¿no? Es decir, si determinada cantidad de repositores ordenan tantas góndolas, se van a necesitar más repositores trabajando menor cantidad de horas. Exacto. Y después, en cuanto a todo esto que planteábamos, que tiene que ver con lo que son los intereses de los laburantes. Ahora, desde el punto de vista de las empresas, lo que vos planteabas, este tipo de medidas y los países que la implementaron y las empresas que lo hicieron como experiencia piloto son absolutamente claros y todos van en el mismo sentido, en que genera dos efectos constatables. De un lado baja el ausentismo, la gente falta menos al laburo, y de otro lado se incrementa la productividad. Entonces, este también sería favorable para ciertos sectores de actividad que verían un incremento en la productividad. Así todo, lo que nosotros planteamos es, señores, igual, el eje central es mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, que está compuesto en forma abrumadoramente mayoritaria por trabajadores y trabajadoras. Claro. Y nosotros tenemos una asignatura pendiente. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de 1929. Y porque el resto de los países, Chile, Colombia, México, digo para hablar de nuestra América profunda, pero también tenemos experiencias en España, Suecia, Suiza, Finlandia, Islandia, Japón, digo, un montón de países están avanzando en este mismo sentido y algunos ya han avanzado
hace tiempo, con resultados siempre absolutamente positivos. Entonces, la oposición de las patronales, y sí, es de manual, se van a oponer. Como me imagino que habrá sucedido, y como de hecho sucedió, no es que me imagino, de hecho, con la intervención de Natalia Salvo, que es nuestra presidenta, leía una declaración de la UIA en las discusiones de las anteriores normativas de jornada, donde también se oponían a la jornada máxima de 8 horas. ¿Cómo se van a oponer sistemáticamente? Aún en aquellos casos en que las medidas terminen teniendo efectos positivos, como creo que sería el caso de la reducción de jornada de cara a la productividad. Claro. Pero igual, la productividad, en los últimos 20 años se incrementó un montón la productividad. Sin embargo, el reparto de ese excedente no fue para los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras. Claro. Entonces, está fenómeno todo con la productividad maravillosa, pero blanden un argumento de productividad cuando en los últimos 20 años esa productividad o los beneficios de esa productividad brillaron por su ausencia en los bolsillos de los laburantes. Mira, Luis, mientras vos decís esto, nos escribe Carlos, que nos está escuchando desde Coruña, España, y dice: la jornada laboral en España es de 40 horas semanales y España es la cuarta economía de Europa, plantea. Perfecto. Es que es así. Sí, tengo 3 preguntas para hacerte. Una que se me ocurre que debe ser tal vez una de las preocupaciones que le pueden llegar a surgir al laburante que está trabajando 48 horas semanales y conoce el tratamiento de esta norma. Lo que se debe preguntar es, bueno, a ver, yo trabajo 8 horas por día de lunes a sábados. Me van a decir, bueno, a partir de ahora, en vez de trabajar 6 días a la semana, trabajás 5 días. ¿Me van a pasar a pagar un 20% menos también? No. En todos los proyectos que se están discutiendo se mantiene el salario de los trabajadores. Y es más, esto no lo comenté porque es fundamentalmente el proyecto elaborado por Ormachea y por Palacio, es un proyecto integral que supone la modificación de distintos artículos, no solamente de la ley de jornada, de la 11.544, esta que les decía de 1929, sino también de la ley de contrato de trabajo, donde la reducción de la jornada viene acompañada de otras medidas. Por ejemplo, se incrementa al doble el pago con recargo de las horas extras. Y también se limita la cantidad de horas extras que los empleadores se encuentran autorizados a llevar a cabo. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de esto? Evitar lo que sucede ahora, que con salarios malos se cubran necesidades ordinarias con tarea extraordinaria. Claro. Entonces, la idea es que haya buenos salarios y que los empleadores contraten más trabajadores. No que hagan laburar jornadas eternas a los trabajadores pagando horas extras, excedidos absolutamente los límites legales que hoy mismo existen en cuanto a la cantidad de horas extras que puede hacer un trabajador para cubrir necesidades ordinarias. Entonces, hay distintos puntos de la normativa que permiten, de un lado, que garantizan que no va a haber disminución en el salario que percibe el trabajador. Si un trabajador hoy cobra, por decir por tirar una cifra al voleo, 300.000 pesos por trabajar 8 horas por día, una jornada semanal de 48 horas, una jornada semanal de 36 horas le garantiza el mismo salario. Bien. Y si hace horas extras, esas horas extras se van a pagar muchísimo más de lo que se pagan hoy día. Claro. Otra pregunta que te hago es, ¿cuáles serían los tiempos legislativos, que ya sé que esto no me lo podés responder con certeza, ¿no? Pero, ¿esta ley podría salir este año? Y la verdad que me parece que sería complejo, pero no soy un especialista en tiempos legislativos. Pero bueno, yo creo que es una ley. Estamos en los primeros pasos, ¿no? Como que arrancaron las discusiones. El encuentro del día de ayer tuvo que ver con conocer los distintos proyectos, opinión de distintas entidades. En ese marco nosotros fuimos convocados.
escuchar distintas opiniones de dirigentes sindicales, bueno, los representantes del empresariado, y seguramente se van a seguir convocando distintas organizaciones y entidades, o sea que estamos en una etapa muy preliminar. Pero me parece a mí que lo que demostró el encuentro de ayer, e inclusive se extendió muchas horas, con debates muy acalorados, pero donde quedaba clarísimo que, a no ser algunos representantes muy, muy comprometidos con el paradigma empresarial, pero quedaba clarísimo que este es un tema que hay que resolver en nuestro país. Uh-huh. Y no con la mira puesta en el interés de las patronales, sino con la mira puesta en el interés de los trabajadores, claro, y las trabajadoras, porque este es un país en donde se trabaja demasiadas horas. O sea, ¿sos optimista en el sentido de imaginar que se puedan lograr los consensos necesarios como para que una ley de estas características sea aprobada? Es decir, pensándolo en un Congreso fragmentado en varias fuerzas políticas, ¿no? ¿Vos creés que se pueden lograr los acuerdos de las distintas fuerzas? Yo creo que sí, soy optimista, también soy un eterno optimista en esta y en otras tantas cosas, pero bueno, me parece que tardará un poco más o tardará un poco menos. Es como otras discusiones y como otras ampliaciones de derechos que tuvieron lugar cuando hablábamos del matrimonio igualitario, cuando hablábamos fundamentalmente el tema del aborto, ¿no? Claro. Entonces, en algún momento las iniciativas no prosperaron, pero era algo que necesariamente se iba a terminar dando. Bien. Y ¿por qué se dan? Por las luchas populares, fundamentalmente, porque todo cambio tiene lugar cuando hay una lucha popular atrás. Esto no es nuevo, no lo estoy inventando yo, es absolutamente conocido. Y fue muy interesante la posición de los representantes de las entidades gremiales, con mucho conocimiento sobre el tema, comentando experiencias en algunas empresas que habían tenido estos proyectos como experiencia piloto y lo buenos que habían sido desde todos los puntos de vista, no solamente de los laburantes, sino también en lo que hace a las propias empresas. Entonces yo creo que es un tema que en algún momento va a terminar. Después se verá la forma, cómo se implementa, si es gradual. Claro. Esa era la otra pregunta que te quería hacer, si ya se ha estudiado o si ya se empezó a debatir cómo se implementaría una medida de estas características, que se me ocurre que no debe ser fácil, ¿no? No es que sale la norma, uno aprieta un botón y pasan todos los que laburan 48 horas a laburar 40 o 36. No, exacto, ahí hay distintas propuestas. En ese sentido, algunos prevén que sea gradualmente, que primero se pase a unas 7 horas, que después se pasen 6 horas, en más o menos tiempo, pero bueno, se dará todo en el marco de las discusiones que corresponden. Después, obviamente, la actividad económica es heterogénea, hay distintas realidades, bueno, habrá que evaluarlas vía reglamentación, podrán hacerse los ajustes que correspondan en función de las distintas realidades. Pero lo que no cabe la menor duda es que hay que avanzar en una reducción de la jornada de trabajo sin tocar en un solo peso el salario de los trabajadores. ¿Por qué? Porque tenemos que mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, que está compuesto por los laburantes. Y esto me parece que es clarísimo y es el eje central de esta discusión que se viene, que por supuesto que va a ser acalorada, pero me parece que tenemos todo de nuestro lado para que se pueda finalmente contar en Argentina con una ley de esta característica que va en línea con el avance de los tiempos y lo que está pasando a nivel mundial. Luis Federico Padín, abogado laboralista, integrante de la corriente de abogados laboralistas 7 de julio, te agradecemos muchísimo por esta conversación con Radio Caput. No, por favor, gracias a ustedes y un abrazo grande para todos por allá. Un abrazo, chau, chau. Muy bien, 35 minutos pasaron de las 12 del mediodía, Laureana, un poco de música, ¿te parece? Sí.